Bienvenidos una vez más a su canal, Más allá de los eones. En esta ocasión les hablaré sobre los jinetes espectrales, el terror a caballo. Al caer la noche, estos seres vagan entre el mundo sobrenatural y el terrenal. Es entonces cuando inician su desbocada carrera, aterrando a quien se ponga en su camino. A finales de 1970, en los alrededores de la pequeña comunidad de Tarrytown, Nueva York, existía un solitario valle, hogar de demonios y seres espectrales. Entre estos, había uno que regía sobre los demás, el espíritu de un jinete decapitado que atravesaba el lugar a toda velocidad sobre un negro e imponente corcel. Hubo quienes creían que se trataba del ánima de un soldado de Hesse, mercenarios alemanes que pelearon bajo bandera inglesa durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, a quien una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza mientras galopaba en batalla. Desde entonces, su fantasma se dedicó a deambular por el valle de Sleepy Hollow en busca de su testa perdida. Su cuerpo, se pensaba, debía estar enterrado en el camposanto junto a la vieja iglesia del pueblo, donde algunos valientes decían haber visto al endemoniado caballo amarrado a una de las tumbas justo antes del amanecer. Si alguien tenía la mala suerte de estar en el bosque durante la noche, corría el riesgo de encontrarse con el jinete. Este se contentaba con dejar oír el ruido de los cascos de su bestia para provocar el pánico. Pero otras veces, si su víctima iba montada, se colocaba a su par o galopaba detrás de ella, persiguiéndola en una enloquecida carrera, tras lo que solo quienes eran lo suficientemente rápidos y diestros vivían para contarlo. Desde que en 1820 se publicara el cuento corto The Legend of Sleepy Hollow como parte del libro de apuntes de Jeffrey Crayon, una recopilación de historias basadas en la tradición oral del escritor Washington Irving, el jinete sin cabeza se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del folclore de Estados Unidos. Su relato ha inspirado libros, juegos y diversas adaptaciones al teatro y al cine, siendo un clásico de la literatura inglesa y lectura obligada. Sin embargo, el jinete fantasmal en realidad no es invención estadounidense, fue importado por su autor de las leyendas europeas, donde desde hace siglos representa una figura común. Uno de los cuentos populares en los que pudo inspirarse es la llamada Casa Salvaje, según la versión más expandida del mito. Este es una partida de cazadores fantasmas montados a caballo que junto con sus enormes sabuesos procedentes del infierno se hallan inmersos en una desenfrenada carrera a través del cielo y la tierra. Algunos creen que estas ánimas se encargan de perseguir por las noches a los pecadores y a aquellos no bautizados, como se relata en una leyenda de los Países Bajos, en la que al morir el espectro de la concubina de un cura católico es perseguido por estos seres, dejando escapar alaridos que, junto con los ladridos de los perros y el trote de los caballos fantasmales, hielan la sangre de quien los oye. Dependiendo de la región donde la leyenda se cuente, este grupo puede ser liderado por un guerrero o señor de gran importancia, como el rey Arturo en Gran Bretaña, o por una deidad, como ocurre en los países nórdicos, donde se creía que se trataba del dios Odín, montado a lomos de su caballo de 8 patas, Sleipnir. En una de las tantas versiones del folclore inglés, quien encabezaba la marcha era el rey Erla, monarca que luego de haber sido convidado a las montañas de los enanos, fue advertido de no apearse de su caballo hasta que un perro de caza que iba en su silla de montar bajara primero. 300 años después, se dice que tanto él como su comitiva siguen galopando. El líder de la Wild Hunt también podía tratarse de un personaje de la historia de cada localidad, como en la leyenda alemana, donde un caballero tan aficionado a la caza se atrevió a continuar su pasatiempo incluso en domingo, día de asueto.
En una de esas jornadas, persiguió a su presa hasta los pies del altar de una iglesia en medio de la ceremonia, y ahí mismo le dio muerte. El sacerdote, enojado ante la falta de respeto, maldijo al cazador. Del suelo salieron varios enormes perros que tomaron al caballo entre sus dientes y lo hicieron pedazos. Desde entonces, durante las noches de tormenta, se puede ver al espectro en busca de alguna presa que deberá llevar al infierno. La comitiva que acompañaba a estos seres malditos estaba compuesta por almas perdidas que en tropel pasaban a gran velocidad, presagiando catástrofes, guerras, epidemias y muerte. En algunas latitudes solo se escuchaba el aullido terrible de los sabuesos ladrando de manera semejante al trueno. Cuando algún desafortunado llegaba a encontrarse con ellos, la única forma de salvar la vida era echarse pecho tierra y cubrir su cabeza. Entonces los perros y caballos pasaban por encima sin hacerle daño. En cambio, si no lo hacía, podía quedar atrapado por el séquito y ser arrastrado cientos de kilómetros lejos de su hogar o morir atropellado. Si perecía, su destino era convertirse en un jinete más de esta terrible escuadra, que a veces, vista en conjunto, tenía la apariencia de un gran caballo blanco. Una de las historias más antiguas en las que aparece un jinete decapitado, como el que menciona Irving en su cuento, es el romance medieval Sir Gawain y el Caballero Verde, escrito a finales del siglo XIV. En él, un hombre cuya piel y ropa son de tono verde llega hasta Camelot, donde se hallan al rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Desafiante los reta a pelear contra él y asestarle un golpe, el cual les promete devolver luego de un año. Sir Gawain, sobrino de Arturo y uno de sus más valientes hombres, se ofrece a luchar y luego de un fiero combate decapita al extraño, mientras todos los presentes observaban la cabeza rodar por el suelo. El cuerpo del forastero verde se levanta para recogerla. Después la coloca bajo su brazo y se marcha, no sin antes recordar a Sir Gawain que el año próximo sería su turno de cortarle la cabeza. Un año después, Sir Gawain cumple su promesa y lo busca para sufrir el mismo destino, mostrando de este modo su honor y valor. Otro cabalgador degollado es un ser de la tradición irlandesa llamado Dullahan, quien sostiene su cabeza entre las manos. Él monta un corcel negro que escupe fuego y tiene las llamas en los ojos. Las creencias cuentan que únicamente se apea del caballo para anunciar el nombre de la siguiente persona que va a morir con un espantoso grito, siendo una especie de contraparte masculina de la Banshee. A veces se le identifica con el conductor del carruaje de la muerte, un coche hecho de huesos y rodeado de flamas, en el cual recolecta las almas de los muertos. Las leyendas que incluyen jinetes son parte del folclore de muchas ciudades y pueblos, pues, como menciona el escritor y cuentacuentos estadounidense Jonathan Crook en su libro Legends and Lore of Sleepy Hollow, sin duda, en el inconsciente humano la visión de un hombre decapitado montado a caballo produce un miedo primigenio y cierta terrible fascinación, lo cual podría explicar por qué este tipo de historias fantásticas atemorizan a chicos y grandes a pesar del tiempo. Resulta peculiar la unión entre estos seres sobrenaturales con un animal como el caballo. Este no muestra un simbolismo determinado, en tanto que para algunos autores tiene connotaciones funerarias, como es el caso del simbolista y filósofo rumano Mircea Eliade. Para otros, el corcel representa la fuerza, la conquista y el ataque, una especie de presagio de guerra. Esto lo vuelve una figura terrible si se halla bajo el mando de un ser demoníaco. De ahí el papel que en la tradición cristiana adquieren los 4 jinetes del Apocalipsis, que se dice cabalgarán sobre el cielo y sus cascos romperán en silencio. Ellos traerán el anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. En las leyendas iberoamericanas, por otra parte, existen también algunos jinetes fantasmales. En México, el más conocido es el charro negro, ente que pasea en un caballo azabache por las calles de los pueblos ofreciendo un saco de monedas a quien lo vea.
Aquellos que aceptan serán condenados. Otras historias es la de El Sin Cabeza. Este fantasma originario de Guanajuato es el alma en pena del forajido Gregorio Paredes, quien se cree ocultó un tesoro que pretendía dar a los pobres. Sin embargo, murió y fue decapitado sin lograr su cometido, por lo que ahora deambula por la zona montado sobre su caballo en busca de alguien que desentierre el tesoro y lo reparta entre la gente. En Venezuela se puede encontrar la leyenda del caudillo José Tomás Boves, quien se destacó por su crueldad durante la guerra de independencia de ese país. Se dice que su espíritu galopa a toda velocidad sobre su infernal penco, cerca de donde perdió la vida. Como dato curioso, regresando al tema de Sleepy Hollow, en 1996, el pueblo de Tarrytown en Nueva York cambió su nombre oficial por el de Sleepy Hollow, en honor a la leyenda de Washington Irving. La información para este video fue extraída del libro Mitos y Leyendas, una compilación hecha por la revista Muy Interesante en su volumen 1.